Muy buenas, compañero. Más de 700 hombres han pasado por mis programas buscando respuestas sobre cómo tener más y mejores relaciones con las mujeres. Y después de casi 300 episodios de podcast y miles de horas analizando la Red Pill, hay una realidad que pocos ven y que pocos entienden por qué, y es cómo hemos llegado a que a día de hoy las relaciones parecen que no funcionan. ¿Qué ha ocurrido? Porque todos sabemos que lo decimos todo el rato que las reglas del juego han cambiado, pero muy pocos saben por qué. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que de un tiempo a esta parte haya cambiado tanto el paradigma de las relaciones? Antes, uno sabía qué hacer para formar una familia, encontrar pareja y tener una estabilidad. Pero de un tiempo a esta parte parece que lo que antes funcionaba ahora no funciona, y no solamente eso, sino que cuando por fin consigues entrar en una relación parece que está destinada al fracaso. Cuando miras las estadísticas, las probabilidades de acabar en una separación o en un divorcio son extremadamente altas y alarmantes. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y sobre todo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque muchos dicen que se trata de una conspiración para reducir la tasa de natalidad, para que los hombres pierdan la virilidad, para que las mujeres pierdan la feminidad, porque hay una serie de poderes ocultos detrás de todo esto. Pero, ¿cuánto de conspiranoico tiene realmente todo esto? ¿Y de dónde surge esto? Muchas veces hay que echar la vista atrás, ver un poquito la historia que nos trae hasta aquí, para poder sacar unas buenas conclusiones sin dejarnos llevar por ciertas teorías que pueden desvirtuarnos de la verdad. Por tanto, como la verdad absoluta yo no la tengo, lo que vamos a hacer es echar la vista atrás y ver un poquito cuál ha sido la historia y cómo hemos llegado hasta aquí. Por eso, en este episodio vamos a ver por qué necesitas saber qué fue la revolución sexual y cómo esta revolución cambió radicalmente, o por lo menos encendió la mecha para los cambios radicales que hemos visto en el mercado de las relaciones y sobre todo los cambios radicales que hemos visto en el movimiento feminista. Además, vamos a ver por qué el hombre moderno ha sido despojado, o parece haber sido despojado, de todo su poder casi sin darse cuenta. Y lo más importante, ¿qué hacer para recuperar el control y dejar de ser un peón más en este sistema? Así que empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y Red Pill más completo de habla hispana. Bien, antes de empezar, te recuerdo que voy a preparar un bonus especial en formato mini curso para todos aquellos que entren en el curso de Tinder Revolution antes del domingo 16 de marzo, fecha en la que, por cierto, también subirá de precio el curso. Debajo de este podcast tiene un enlace con toda la información del curso. Recuerda también que en breve voy a liarla bastante por la comunidad de email y te interesará estar dentro. Además, entrar es gratis y lo haces desde el link que te dejo también debajo de este podcast. Dicho esto, vamos a comenzar. Vivimos en una sociedad que ha sido completamente reconstruida después de la revolución sexual, por lo menos en lo que a las relaciones entre hombres y mujeres se refiere. Antes de la revolución sexual, nadie tenía que preguntarse por qué los hombres eran hombres o por qué las mujeres eran mujeres, y muchísimo menos teníamos que preguntarnos qué es un hombre o qué es una mujer. Si naciste después de los 60, como la mayoría de hombres de hoy, es probable que ni siquiera seas consciente del punto de inflexión brutal que ocurrió en esa época. Pero creo que es importante echar un vistazo a cómo hemos llegado hasta aquí, como decía al principio, porque entender la historia nos hace comprender mejor muchas de las dinámicas entre hombres y mujeres. Bien, antes de los años 60, el mundo funcionaba bajo un modelo donde las diferencias biológicas entre hombres y mujeres definían cuáles iban a ser sus roles sociales. Sin embargo, se nos vende la idea de que la década de los 50 fue la época dorada de opresión para las mujeres, el pico máximo del patriarcado opresor. Nos venden la idea de que los hombres dominaban mientras las mujeres eran unas esclavas ingenuas, sin voz ni voto. Pero, ¿es esto cierto? ¿Alguien se ha parado a preguntarse cuánto de verdad hay aquí? ¿Alguien se ha parado a preguntar si realmente es cierto esa idea que nos venden de que en esa década o en esa época esto era así? Porque a lo mejor, digo a lo mejor, simplemente lo único que está ocurriendo es que estamos viendo la historia a través de una lente creada por el feminismo moderno. Pues bien, echando la vista atrás en la historia, ni la década de los 50 fue una época dorada de opresión para las mujeres, ni tampoco un tiempo de libertad absoluta para los hombres, como si por ser hombre en aquella época lo tuvieras todo. Y recuerda una cosa, no estoy hablando del siglo XV,
que mi abuelo, hasta hace 3 o 4 años que todavía estaba vivito y coleando, te podía contar cómo era la vida desde la época de la Guerra Civil Española hasta los 60. Estoy hablando de 1950. Quiero decir, no es una época demasiado lejana. Lo que existía en esa época era un modelo social basado en la complementariedad de los sexos. El hombre era el proveedor y protector. Trabajaba fuera del hogar, generaba los recursos y asumía el papel de líder en la familia. Por su parte, la mujer era la administradora del hogar y la educadora de los hijos. Su rol principal era asegurar la estabilidad del núcleo familiar. Punto. Este modelo tenía su base en la biología y la evolución, y no era una cuestión de opresión, sino de eficiencia. Al final, los hombres tenían mayor resistencia física, mayor tolerancia al estrés y una capacidad superior para soportar el trabajo intenso, por lo que el rol de proveedor le encajaba perfectamente. Por su parte, como digo, las mujeres, por una capacidad innata para la crianza y una mayor sensibilidad emocional, eran el pilar del hogar y de la educación infantil. Era un sistema que, obviamente, si bien tenía sus defectos como todos los sistemas, funcionaba precisamente por esta complementariedad. Básicamente, los principios biológicos y evolutivos de hombres y mujeres estaban alineados con la realidad de la vida en la sociedad. Pero lo importante de toda esta historia es que esto no era impuesto, sino que era una consecuencia lógica tanto de la biología, que nos programa para tener estas tendencias, como de las circunstancias históricas que nos llevaron a aquella época. Porque si piensas, en los años 40 estuvieron marcados por la Segunda Guerra Mundial, lo que obligó a muchas mujeres a entrar en el mercado laboral mientras los hombres estaban en el frente. Sin embargo, cuando los hombres volvieron de la guerra, la sociedad volvió a reorganizarse bajo el modelo tradicional porque era lo que funcionaba mejor para la reconstrucción de la sociedad. De hecho, la década de los 50 fue una época de crecimiento económico sin precedentes tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo occidental, lo cual permitió que una sola fuente de ingresos fuera suficiente para mantener una familia, algo que hoy en día es casi impensable. Sin embargo, es curioso que hoy en día cualquier discurso que resalte un mínimo aspecto de masculinidad tradicional es automáticamente tachado de misógino, y no porque no tenga lógica, sino porque etiquetar una idea como antigua, retrógrada o marxista es la forma más fácil de descalificar esa idea sin necesidad siquiera de tener que rebatirla. Pero claro, si realmente la sociedad antes de la revolución sexual era tan injusta para las mujeres, entonces deberíamos estar viviendo hoy en un mundo donde las relaciones son más armónicas, donde los hombres y las mujeres son más felices y donde todo funciona mucho mejor que antes. Sin embargo, la realidad es que nunca ha habido más conflicto entre hombres y mujeres que ahora. Por tanto, la pregunta es, ¿qué pasó después de la década de los 50? Lo que acabo de explicar antes es cómo estaba organizada la sociedad en general a nivel familiar en la década de los 50 y cómo fue no una opresión, sino una consecuencia natural de donde veníamos, de lo que había ocurrido antes, obviamente, ¿no? ¿Qué ocurre entonces después de la década de los 50? Básicamente, lo mismo que ocurre siempre que hay cambios drásticos en la sociedad. ¿Y qué ocurre siempre que hay cambios drásticos en la sociedad? Que surge un nuevo avance tecnológico o un nuevo avance social que obliga, entre comillas, a los seres humanos a adaptarse. Siempre que surge un nuevo avance ocurre el mismo problema, y esto es algo que no podemos cambiar. Los seres humanos tenemos un software o una programación de base a nivel evolutivo que determina nuestras tendencias y nuestros patrones de comportamiento. Esta programación de base es la que, por ejemplo, determina que un ser humano se sienta más alineado con una alimentación más similar a la ancestral que a la moderna. Sin embargo, los avances que van surgiendo en la sociedad nos lleva a desarrollar lo que se llama mismatches o asincronía entre lo que nuestra biología espera encontrar y lo que realmente encuentra. Siguiendo el ejemplo de la alimentación, porque es una forma de ilustrar esto que estoy diciendo, nuestra biología espera encontrar carnes, pescados, frutas, verduras y todo de procedencia 100% natural y lo más parecido a lo que había en la época ancestral. Sin embargo, ¿qué es lo que encuentra? Lo que encuentra es un Burger King, unos lacasitos, una pizza y frutas de invernadero. La culpa, obviamente, no es de Burger King, ni de lacasitos, ni de la pizza. El único problema es que los seres humanos nos adaptamos a nivel evolutivo de forma mucho más lenta de lo que ocurre en los cambios a nivel social. Por tanto, siempre estamos sujetos a estos mismatches. Suena muy técnico y muy pro la palabra mismatches, pero son justamente estas discrepancias entre lo que la biología espera encontrar y lo que encuentra lo que desencadena todos los problemas que sufrimos hoy en día.
La mejor prueba de esto es ver cómo cuando adoptamos animales domésticos, por ejemplo, y les damos una vida como la del ser humano moderno, la inmensa mayoría de ellos desarrollan enfermedades como las del ser humano moderno. Igual que ocurre con la alimentación, ocurrió con la aparición de las redes sociales. Este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, entre 2005 y 2010, de las redes sociales, tendría impacto en la sociedad a todos los niveles. De hecho, muchos de sus efectos aún no los hemos visto completamente, ya que la mayoría aún somos hijos de generaciones que no tuvieron esta tecnología. Pero muchos de sus efectos los vemos, tanto a nivel económico como en lo que respecta a mi expertise, por llamarlo de alguna forma, a nivel de relaciones en general y en específico de relaciones entre hombres y mujeres. Un ejemplo de esto es cómo, pese a vivir en la época donde más conectados estamos unos con otros, los estudios no paran de indicar que es la época donde más solos nos sentimos. Esto se debe precisamente a esos mismatches o discrepancias entre lo que nuestra biología espera encontrar y lo que realmente encuentra. Pues bien, todo este rollo para contarte otra de las grandes revoluciones que impactó radicalmente en las relaciones entre hombres y mujeres. Y sí, estoy hablando de la revolución sexual. Algo que necesitas saber, porque esa revolución marcó un antes y un después en cuanto a cómo nos organizamos a nivel de relaciones hombres y mujeres. La revolución sexual fue un cambio cultural masivo que transformó las normas sobre el sexo, las relaciones y los roles de género, y por lo menos sembró la semilla de lo que ahora estamos recogiendo. Y como toda revolución, fue impulsada por un factor que lo cambiaría todo. Y como siempre, como acabo de decir, este factor siempre suele ser algún gran avance. En este caso, fue la aparición de la píldora anticonceptiva en 1960. Este avance provocó que por primera vez en la historia las mujeres podían tener sexo sin el riesgo de embarazo, y por primera vez en la historia se rompió el vínculo entre sexo y reproducción. Sin embargo, a nivel evolutivo y a nivel biológico, ese vínculo sigue intacto incluso a día de hoy porque los seres humanos no nos adaptamos tan rápido a estos cambios. Para cualquiera que haya escuchado con detenimiento cualquiera de los casi 300 episodios de podcast anteriores que llevo publicados, podrá imaginarse cómo puede cambiar el contexto de la relación entre hombres y mujeres algo tan novedoso como la píldora anticonceptiva. Y más aún cuando era un método anticonceptivo femenino, que por tanto ponía prácticamente el control de la natalidad en manos de la mujer. Pero este no fue el único factor que provocó la revolución sexual, porque como ocurre siempre, primero surge un avance que cambia radicalmente la forma en la que los seres humanos nos relacionamos. Y eso lleva a una serie de mismatches o de discrepancias entre lo que nuestra biología espera encontrar y lo que encuentra. Y, aprovechando la coyuntura, surgen una serie de movimientos asociados al respecto. Siempre pasa de la misma forma. En este caso, en los años 60, coincide también con el feminismo de segunda ola, que promovía la idea de que las mujeres debían abandonar el hogar y competir con los hombres en el mercado laboral, redefiniendo de esta forma el matrimonio y la familia tal y como se conocían hasta ese momento. Además, por otro lado, el auge del movimiento hippie y del amor libre promovía también la idea de que el sexo debía ser libre de cualquier tipo de restricciones, y eso también debilitó el status quo tradicional. Piensa que antes de la revolución sexual, tal y como estaba estructurada la sociedad, la hipergamia femenina, o dicho de otra forma, muy entre comillas, el acceso de las mujeres al sexo, estaba bastante regulado, lo cual generaba una especie de equilibrio, entre comillas, en el mercado donde los hombres tenían que trabajar para convertirse en un buen partido y las mujeres tenían que seleccionar con cuidado. Sin embargo, con la revolución sexual, toda esta idea, todo este status quo se derrumba, porque el sexo deja de estar ligado a la familia y al compromiso. Las mujeres ya no necesitaban elegir cuidadosamente al hombre estable y priorizar el lado largoplacista de su estrategia reproductiva frente al lado cortoplacista. Recuerda que la estrategia reproductiva femenina, la hipergamia, que ya la explicábamos en el episodio 1 y también la volvimos a explicar en el 221, es la estrategia reproductiva, como acabamos de decir, que marca cómo las mujeres, evolutiva y biológicamente hablando, seleccionan a su pareja, o seleccionan tanto a su pareja a largo plazo como a su pareja sexual a corto plazo. Y esta estrategia reproductiva es dual. Es decir, tiene una serie de objetivos a corto plazo para la reproducción y una serie de objetivos a largo plazo para asegurarse los recursos y la protección y la asistencia que requerirá una reproducción en el caso de que se dé. ¿Vale? Eso tienes más información en el episodio 1 y 221. Por tanto, cuando cambia el paradigma con la revolución sexual, de repente las mujeres ya no necesitan darle tanta importancia como antes se le daba al lado largoplacista. ¿Por qué? Porque pese a que la hipergamia siempre ha estado ahí, en ese momento
las mujeres tienen más presión de distintos frentes para tener que darle más prioridad a la hora de elegir a largo plazo un buen proveedor. Cuando de repente ya no tengo por qué elegir con cautela al buen proveedor y puedo centrarme en optimizar por el corto plazo, ¿por qué? Porque puedo disfrutar del sexo sin las consecuencias negativas de ello. Entonces es cuando se provoca una especie de explosión de la hipergamia y se llega a lo que hoy en día llamamos la hipergamia abierta sin restricciones. Y esto deja a la mayoría de hombres fuera de juego. ¿Por qué? Porque muchos seguían jugando las reglas de trabajar duro para ser un buen partido, pero ahora las mujeres no necesitaban priorizar tanto esta parte largoplacista de su hipergamia y no necesitaban tanto buscar ese buen proveedor y por tanto estos hombres que seguían jugando con esas reglas se encuentran con que tener un buen trabajo, tener un buen coche, tener una buena casa, ser un buen hombre ya no te garantiza encontrar una buena mujer, entre comillas, como ocurría con sus padres o con sus abuelos. Pero aún falta una pieza clave en todo este cóctel que provoca esa revolución sexual, como digo, y es el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, y concretamente su teoría del ánima y del animus, que esta teoría introduce la idea de que cada individuo, independientemente de su sexo, posee en mayor o menor grado asociaciones y comportamientos psicológicos, tanto masculinos como femeninos. Dicho en castellano, que todos los seres humanos tenemos un lado masculino y un lado femenino. Sí, exactamente. De ahí surge toda esa basura de la energía masculina y energía femenina. Y en un momento, si te quedas escuchando, entenderás por qué digo basura. Pero volviendo al punto, esta idea de Carl Jung, que en su tiempo pudo parecer interesante, empieza a gestarse en una época donde, unido a todos los cambios que acabo de comentar, fue el trampolín perfecto para la agenda feminista. ¿Por qué? Porque en base a esta teoría se permite justificar la idea de que los hombres deben feminizarse y las mujeres deben masculinizarse para alcanzar ese supuesto balance que nos llevaría a una sociedad más justa. De esta forma, si te fijas, los hombres simplemente necesitaban ser perfeccionados o corregidos para explorar su supuesta y temida naturaleza femenina. Y además, por su parte, las mujeres necesitaban la oportunidad y la libertad para poder masculinizarse, para alcanzar ese equilibrio perfecto, según esta teoría. Bien, pues si a todo esto le introduce un método anticonceptivo hormonal controlado por la mujer y el resto de cambios sociales de la época, tanto a nivel cultural como ideológico que hubo, ya no solamente por el movimiento hippie, sino por otra serie de movimientos que no vamos a entrar ahora al caso, ¿el resultado cuál es? El resultado es justamente el igualitarismo de género. Es decir, la revolución sexual no solamente contribuyó a la ruptura de ciertas estructuras tradicionales, sino que también impulsó la idea de que el hombre debía desconectarse de su masculinidad y conectarse a su feminidad para poder evolucionar, y viceversa con las mujeres. Entonces, no sé si, por hacer aquí una pequeña pausa, no sé si te das cuenta de cómo, igual que hemos visto siempre en toda la etapa de la humanidad al final, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, un avance tecnológico que no surge con una intención de nada, sino que al final es un avance que surge. La forma de adaptar ese avance impacta en cómo los seres humanos nos relacionamos y eso lleva a que surjan movimientos, intereses y se aproveche ese impacto coyuntural para modificar de alguna forma o para, digamos, favorecer esos ciertos intereses. Pero previamente siempre surge un cambio, luego nos adaptamos a ese cambio, se generan esos mismatches evolutivos que decía antes y aparece gente, obviamente, que saca tajada del asunto, como en todo. En este caso, esos avances, estos pequeños cambios que hubieron, bueno, pequeños y no tan pequeños cambios que hubieron en esa revolución sexual, más unido a estas teorías, hace que se dé el caldo de cultivo perfecto para establecer las bases de que en realidad estábamos haciéndolo mal y la forma de hacerlo correcta es que los hombres empezaran a conectarse más con su lado femenino y que las mujeres empezaran a tener más oportunidades para poder conectarse más con ese lado masculino. Y es como el trampolín perfecto que ve el feminismo de segunda ola que en aquel momento estaba para justamente propagarse. Bien, obviamente esto ya no es algo accidental, sino algo deliberadamente aprovechado, como te estaba explicando antes, en un contexto ideal para modificar la cultura con la idea de que el hombre es tóxico por naturaleza y que para integrarse en el mundo moderno debe suavizarse,
volverse más emocional y aprender a conectar con su lado femenino. De hecho, esta idea del lado femenino, del lado masculino, de la energía masculina, de la energía femenina, ha calado tan profundo en nuestra sociedad que hoy en día hasta un niño de 6 años te puede decir que su amigo debería conectar con su lado más femenino. Y te lo dice, como digo, un niño de 6 años o cualquier persona. Tenemos como ya en la mente esa parte de que cuando vemos que alguien no actúa de la manera en la que la cultura dominante considera correcta, pensamos esta solución. Pero lo más irónico de todo esto no es eso. Lo más irónico de todo esto es que Jung, este psiquiatra suizo, el hombre cuyas teorías ayudaron a cimentar esta mentalidad, vivió una época donde no existía ni la mitad del conocimiento sobre biología, neurociencia y psicología evolutiva que tenemos hoy en día. Por tanto, la pregunta es, ¿por qué seguimos utilizando un marco teórico de hace más de 100 años para definir lo que significa ser un hombre o una mujer en 2025? Te lo digo yo, porque hasta el más mínimo intento por rebatir esa idea es automática y sistemáticamente tachada de teoría retrógrada, de machista o de opresora. Por tanto, solo cabe una única verdad, que ni siquiera lo es, pero es la verdad que refuerza una y otra vez la realidad femenina en la que vivimos. Por cierto, si quieres profundizar más sobre esto de la realidad femenina y qué es, te recomiendo escuchar el episodio 291. La revolución sexual trajo consigo cambios profundos en el mercado sexual. Uno de los más importantes fue el acceso masivo, como hemos comentado antes, a la anticoncepción femenina, lo que permitió que las mujeres tuviesen el control absoluto sobre la reproducción. Esto, combinado con la narrativa feminista de igualdad de género, reestructuró por completo las dinámicas de poder entre hombres y mujeres. Por tanto, se abrió la puerta a una hipergamia sin restricciones y se cerró la puerta al papel proveedor del hombre, porque ahora, con esta serie de cambios que se empezaban a dar, el Estado empezaría a cumplir ese rol proveedor que siempre había tenido el hombre. Y esto ha llevado a una crisis sin precedentes en la masculinidad, porque el hombre moderno se encuentra en un mundo donde se espera que sea fuerte, pero sensible, que tome la iniciativa, pero no sea dominante, que sea un proveedor, pero que no imponga roles de género, que sea protector, pero no agresivo. Básicamente, se le exige que juegue con unas reglas contradictorias que lo desarman psicológica y emocionalmente. Unas reglas de un juego que, tanto si gana como si pierde, está restringiendo continuamente su propia estrategia reproductiva y está reforzando continuamente la realidad femenina en la que vivimos. Una realidad que surge, entre otros factores, por este que estamos comentando. Obviamente, en este punto donde estamos, es muy suculento pensar, como decía al inicio del podcast, que todo se trata de una conspiración, que un puñado de personas sentadas en una mesa redonda, deliberadamente, han ido tumbando cada una de las fichas de este dominó gigante que es la vida y que nos ha llevado a vivir nuestro día a día actual. Sin embargo, y esta es mi opinión, creo que la respuesta no es tan simple como una conspiración, sino que cada cierto tiempo surge un nuevo avance o revolución. Estos avances o revoluciones, en un primer lugar, parecen más beneficiosos que perjudiciales. Cuando entran en juego, estos avances dan lugar a estos mismatches o discrepancias entre lo que nuestra biología espera encontrar y lo que realmente encuentra. Estas discrepancias, o mismatches, generan tensiones sociales y ciertas dinámicas que son aprovechadas oportunistamente por ciertos poderes, instituciones o corporaciones. Por poner un ejemplo, vamos a poner el caso de la alimentación. Cuando la agricultura se revoluciona hasta el punto de que podemos crear alimentos en masa y productos procesados, esto es un avance que a priori parece una buena idea, porque ahora pasamos a tener alimentos en todo momento y de formas convenientes a nuestra disposición. Sin embargo, nuestra biología no está adaptada a esto. Y surgen discrepancias, por ejemplo, en forma de ciertas enfermedades o en forma de simplemente ciertas sintomatologías. Y obviamente, las corporaciones y farmacéuticas simplemente aprovechan la coyuntura. No es como una gran conspiración de que un farmacéutico o un grupo de farmacéuticos hace 50 años dijera: vamos a crear esta revolución agrícola para provocar estas sintomatologías, para poder vender estas pastillas en forma de suscripción y que todos los meses tengan que estar enganchados a este rollo. O sea, a ver, que hay quien puede creer eso. Yo no tengo la verdad absoluta de esto específicamente, obviamente, pero creo que no es tan simple como eso. Creo que es más que de forma natural se dan estas revoluciones unidas
a lo que nuestra biología espera encontrar y luego encuentra, se generan discrepancias, se generan ciertas fricciones y eso es aprovechado oportunistamente por ciertos agentes, personas o quien quiera que sea. Pasa exactamente igual con las redes sociales, por cierto. Y obviamente pasará exactamente igual con la inteligencia artificial. Si te fijas, cada X tiempo surge un avance, generan fricciones y alguien saca tajada del asunto. No lo digo como con maldad, no es como que alguien dice, ajá, voy a hacer que se joda a todo el mundo. No, al final es como, ha entrado este fenómeno en juego, ha impactado de esta forma, surgen ciertas necesidades. Por tanto, tiene sentido. Con las redes sociales, ¿qué ocurre? Todo se hace online, todo se digitaliza. De repente, si la estrategia reproductiva masculina y femenina es la misma, porque biológicamente es la misma, la forma en la que se adapta a ese mundo digital genera que diga, ostras, voy a generar formas. Si antes tradicionalmente los hombres salían a la plaza a intentar interactuar con mujeres o ligar con mujeres, o llámalo como tú quieras, o conocer mujeres, ahora dentro del mundo digital vamos a crear una plaza online que se va a llamar Instagram o que se va a llamar Tinder, donde todos se puedan conocer. Y eso genera que cuando lo llevas lo pones en práctica, lo metes en el terreno de juego y dejas que nosotros con nuestra biología arcaica juguemos, te das cuenta de que de repente surgen, ostras, mujeres con un valor de mercado sexual percibido muchísimo más alto que el real, porque reciben miles y miles y miles de solicitudes en forma de validación, llámalo como quiera, etcétera. Es decir, surgen este tipo de cosas. Eso genera, a su vez, una serie de impactos y una serie de efectos que son aprovechados también por ciertos movimientos o por ciertas agentes o por ciertas instituciones, si te fijas. Entonces, considero que es más esto. Y por supuesto, con la revolución sexual, lo que a priori podía parecer una buena idea, entra en conflicto con nuestra biología, generando tensiones y fricciones que nuevamente son aprovechados por las corporaciones, por los movimientos, por los poderes modernos. Por tanto, como digo, no pienso que sea algo deliberado o diseñado a medida, pero sí que es algo que cuando surge y se empiezan a ver las tendencias, puede perfectamente aprovecharse por ciertos grupos. Porque si lo piensas, cojamos el caso de la revolución sexual ahora. Obviamente, esto beneficia la expansión del estado del bienestar, ya que cuando las mujeres entraron masivamente al mercado laboral, empiezan a pagar impuestos. Al mismo tiempo, las familias rotas, que aumentan, obviamente por estos cambios sociales que están habiendo, estas familias rotas, como digo, necesitan más asistencia del gobierno en forma de subsidio, ayuda, para madres solteras o lo que sea. Y el Estado reemplaza al hombre como proveedor. Entonces, obviamente hay un beneficio aquí para una agente, vamos a llamarlo así. De igual forma, el sistema corporativo también saca tajada de esto. Porque si antes el objetivo de la mujer era casarse y formar una familia estable, ahora el objetivo es independizarse, viajar, consumir y enfocarse en su carrera. Por tanto, las grandes empresas capitalizan esto, creando una cultura del consumo sin restricciones. Moda rápida, apps de cita, entretenimiento hecho para mujeres y un sinfín de productos que refuerzan la idea de que la mujer no necesita a un hombre. Y así sucesivamente. Por tanto, no se trata de algo deliberado, sino de la evolución natural de la sociedad junto con el impacto en nuestra programación evolutiva de base que genera una serie de efectos que entonces sí son aprovechados por ciertos grupos o instituciones, como es obvio. Por tanto, la pregunta clave es, ¿cómo se recupera la masculinidad en un mundo que ha sido diseñado para despojar al hombre de su naturaleza? Primero, dejando de jugar con las reglas impuestas por la revolución sexual. Y esto implica dejar de comprar la idea de que debes suavizarte como hombre para ser más aceptable, entendiendo que tu valor como hombre no depende de cuánto te acerques a tu lado femenino, y aceptando que la biología manda y que tu masculinidad es una ventaja y no una debilidad. Y lo segundo, aprendiendo a moverte y aprendiendo a maniobrar en el nuevo mercado sexual de forma inteligente. Y esto implica comprender que la hipergamia o la estrategia reproductiva femenina no es ni buena ni mala, simplemente existe. Y en vez de quejarte, aprender cómo funciona en todos sus ángulos y ver cómo la puedes jugar a tu favor. Y obviamente desarrollando tu valor en base a competencias reales y no a lo que la narrativa dominante te diga. Porque la verdadera independencia masculina no viene de adaptar tu comportamiento a lo que dicta la cultura feminista, sino que viene de reconocer tu valor y operar desde una posición de poder. Por tanto, quiero lanzar un par de reflexiones más para terminar
antes de dejar este episodio. Es importante que como hombres red pill, o por lo menos con intención de tener una conciencia red pill de la realidad, entendamos que esa justificación de que los hombres y las mujeres tenemos un lado masculino y femenino es producto de las teorías de Jung, que no sé ni pronunciar el nombre, pero de este psiquiatra suizo, de Carl Gustav Jung, que fuera de bromas, en su momento esas teorías podrían tener sentido, pero es que a día de hoy tenemos mucho más conocimiento sobre nosotros mismos como para poder determinar que ahora estas teorías ya no tienen sentido. Sabemos mucho más sobre los seres humanos, sobre la psicología, sobre la neurociencia. Tenemos mucha más información que la que tenía este hombre como para saber que ahora eso no tiene sentido. Por tanto, la próxima vez que escuche algo, y esto ocurre muchas veces, gente que dice, soy red pill, y escuchas lo que dice, pero en el momento en el que te meten los conceptos energía masculina o energía femenina, ya sabes que en realidad no deja de ser contenido blue pill, porque proviene de aquí, ¿vale? Por eso muchas veces me preguntan por libros, por contenido, por información de esto, y es como, es difícil, incluso me preguntan por profesionales de algunos otros sectores que tengan cierta conciencia red pill, y es como realmente difícil encontrar contenido, un profesional o un lo que sea 100% red pill, porque la blue pill, la realidad femenina en la que vivimos, el condicionamiento social al que estamos sometidos, es tan amplio y nos ha dado desde tantísimos ángulos que muchas veces te encuentras a alguien que parece red pill porque habla de cosas de la red pill, habla de, cuando digo red pill me refiero, utiliza la praxeología, ¿vale? Trata de explicar el comportamiento humano en base a por qué nos comportamos como nos comportamos y de dónde vienen las motivaciones a nivel biológico y evolutivo, pero te acaba metiendo un fleco que al final no es red pill 100%, sino que es blue pill, por ejemplo, con lo de la energía masculina o femenina, o te acabas metiendo por otro lado con no, pero bueno, pero tenemos que ser de esta manera, o el tema del respeto, o apela al honor de una forma en la que está entrando en una convención social, o apela a que el hombre tiene que ser mejor hombre, pero tiene que ser mejor hombre para una mujer. Es como, vale, que los hombres sean mejores, que trabajen en sí mismos con el objetivo de que de esta forma encuentren una mujer. Es como, no dejamos de estar operando en todo momento dentro de esa realidad femenina, en la que sí, me estás ayudando a mejorar, pero con el objetivo de qué? De seguir reforzando esta misma realidad. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y por último, te comparto algunas preguntas que yo me hago. ¿Y si en realidad fuera algo positivo que todos los hombres seamos masculinos y que todas las mujeres sean femeninas? ¿Y si la supervivencia de nuestra especie se beneficia de que nuestras propias biologías sean complementarias a nuestro género? ¿Y si en lugar de decirle a los niños que se pongan en contacto con su lado femenino, deberíamos estar enseñándole a desarrollar más su masculinidad? ¿Y si el género tiene más que ver con la naturaleza que con la crianza o con un constructo social? ¿Y si Carl Gustav Jung, o como cojones se diga, estaba equivocado y hemos permitido que el imperativo femenino estandarice nuestra percepción del género durante más de un siglo, basándose en una suposición incorrecta? Gran parte de la teoría feminista predominante hoy en día se aferra a este tipo de ideales, entre otros, inspirada en parte por este psiquiatra suizo, entre otra gente, obviamente, y se basa en que el género es simplemente una construcción social que mantiene una jerarquía patriarcal. Por tanto, lo único que necesitamos hacer es criar a nuestro hijo en un entorno lo más neutral posible. Esto es lo que te venden. Y de esta forma, la sociedad avanzará hacia una norma andrógina más idealizada y más humana, donde cada ser, sea hombre o mujer, está equilibrado perfectamente con su energía o lado masculino o femenino. Sin embargo, como te decía antes, esto va totalmente en contra de los nuevos datos que encontramos cada vez con mayor regularidad, tanto en estudios clínicos como nuestra ahora mayor y más amplia comprensión científica de la neurología, de la endocrinología, en relación sobre todo con la sexualidad y la identidad de género. Si lo piensas, a principios del siglo XX, Jung carecía incluso de una fracción del conocimiento que tenemos o que hemos estudiado y comprobado sobre el ser humano a día de hoy. Además de esto, contamos con más de 100 años de avances en campos de la psicología que ni siquiera existían en la época de Jung. Por si fuera poco, hemos visto el impacto social de más de 50 años de estas teorías feminizadas. La pregunta es, ¿en serio vamos a seguir manteniendo esta ideología? ¿En serio vamos a seguir permitiendo que este tipo de teorías definan lo que es masculinidad y feminidad en nuestra sociedad en ya 2025?
¿Cuándo nos daremos cuenta de que todo lo que tenemos que hacer es consultar nuestro propio manual de instrucciones, mirando a nuestra naturaleza y biología para empezar a tomar mejores decisiones? Así que bueno, con estas reflexiones te dejo. Espero que este episodio te haya aportado valor, te haya dado sobre todo un conocimiento extra o más amplio y menos simplista de todo es una conspiración que parece que estamos aquí siendo marionetas o que estamos en una granja de hormigas. Y te recuerdo dos cosas. Una de ellas es que voy a preparar un bonus especial en formato minicurso para todos aquellos que entren al curso de Tinder antes del domingo 16 de marzo, fecha en la que, por cierto, el curso subirá de precio. Debajo tiene un link con toda la información del curso. Recuerda también que en breve voy a liarla bastante por la comunidad de email y te interesará estar dentro. Entrar a esta comunidad es gratis, te apunta desde el link de debajo de este podcast. Y ahora sí, fortísimo abrazo y te veo en la próxima. Chao, chao.